Muy bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con el tema de farmacología. Vamos a hablar de un tema elemental, que son los canales iónicos. Comenzando con las generalidades, un canal iónico básicamente es una proteína transmembrana, es decir, que cruza completamente la membrana, la bicapa lipídica, y termina formando un poro. Ese poro va a permitir el ingreso de iones que usualmente no pasarían a través de esa membrana por estar cargados de una forma positiva o negativa, recordando que todo lo que esté cargado es repelido por esa membrana que termina siendo semipermeable. Tiene que tener unas propiedades básicas. La primera propiedad es la regulación. Si un canal iónico no estuviera regulado, se comportaría como un complejo de ataque a la membrana, que es lo mismo que forma el seno del complemento, y termina destruyendo las bacterias. Por eso es que tiene que estar regulado. La segunda es la selectividad. Un canal iónico tiene que ser selectivo para uno de los tipos de iones, si no se comportaría como un simple poro. En cuanto a la importancia, es de destacar que son esenciales tanto en la función cardíaca como en la función neuronal, y por tanto para anestesia son primordiales. Hablando de la parte básica de la electrofisiología de la membrana, hay que tener en cuenta dos cosas: la conductancia y el potencial de membrana. ¿A qué se refiere esto? Básicamente un potencial termina siendo la diferencia que existe en la carga eléctrica entre un lado de la membrana y el otro. Ese potencial es lo que termina finalmente determinando el voltaje, y de hecho esa es la definición de voltaje, una diferencia de potencial. Y la conductancia se refiere a la capacidad de esa membrana de conducir ese voltaje. El segundo término importante es el potencial de Nernst. Ese potencial de Nernst lo que nos está diciendo es de qué velocidad o en qué punto va a cruzar un ion de un lado al otro de la membrana, y eso es individual para cada ion. Lo que tenemos ahí entonces, por ejemplo, ese potencial está representado por 60 milivoltios dividido por la valencia del ion, recordando que hay unos que son monovalentes y otros que son bivalentes. Y como tenemos ahí, por ejemplo, sodio, cloro, potasio son monovalentes, el calcio sería bivalente. Y lo otro es la diferencia entre el logaritmo que existe, que sería la concentración del ion extracelular dividido la concentración del ion intracelular. Todo eso es lo que nos va a determinar finalmente cómo se mueve el ion a través de la membrana. Por ejemplo, para el potasio tenemos que la concentración extracelular es mucho menor que la concentración intracelular, de 5 aproximadamente a 150 la relación. Eso finalmente, reemplazando la ecuación, nos daría que más o menos ese potencial para el potasio sería de menos 90 milivoltios. ¿Eso cómo se traduce? Que un potencial que esté mayor de menos 90 milivoltios va a permitir la salida de potasio, es decir, cuando hay una despolarización. En cambio, cuando hay una repolarización, es decir, cuando el potencial se disminuye todavía más por debajo de menos 90, existe una entrada de potasio, y eso es lo que mantiene el potencial. Esa es la razón por la que los canales de potasio, algunos, se mantienen abiertos durante un potencial de reposo, para poder mantener esa diferencia. El problema es que eso únicamente aplicaría para modelos de un solo ion, pero si los iones no vienen solos, los iones vienen varios, que es lo que se puede ver en la gráfica. Además de eso vienen proteínas que están cargadas también eléctricamente, que son negativas, y los fosfatos que son intracelulares, y esos no se mueven a través de la membrana porque tienen un peso molecular muy grande. Entonces, finalmente, ¿cuál terminaría siendo el potencial de membrana? Esa suma de las conductancias individuales, es decir, cada ion, que estaría representado por esas Gs, dividido por el total del potencial de Nernst de cada uno de sus iones, que estaría representado por la E, por el ion. Existen dos tipos grandes entonces de canales iónicos. Los primeros son los sensibles a voltajes, y los segundos son los que son sensibles a un ligando. Ambos son importantes, pero específicamente hablando de los canales iónicos que son sensibles a voltaje, están ubicados específicamente en neuronas, músculos y células endocrinas. Esto los hace muy importantes para la práctica anestésica. El potencial de reposo de estos usualmente es de menos 60 a menos 80 milivoltios, recordando que hay células especializadas, por ejemplo las miocárdicas, que es lo que se puede ver en la gráfica de la derecha, que tiene un potencial de acción un poco diferente. Eso hace que las células que sean marcapasos tengan un potencial de acción de menos 60, pero las células que no son marcapasos, pero aún así conducen, tienen un potencial de acción de menos 90. ¿Eso qué hace? Que disparen primero las células marcapasos, y las otras simplemente se encargan de conducir, a menos que estén disfuncionales las marcapasos. La despolarización entonces va a hacer un cambio conformacional y una apertura. Estos canales, como ya está especificado ahí, son sensibles al voltaje. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando detectan un cambio en el potencial de membrana se abren automáticamente. Y esto es lo que se puede ver en la gráfica inferior. Y lo que tenemos es que cada uno de esos poritos tiene un sensor de voltaje, que es lo que va a permitir la apertura del canal. Es importante tener en cuenta que el cierre ocurre de una manera automática, por dos razones. La primera, por el cambio de voltaje.
y segundo por el tiempo. Esos canales no van a permanecer abiertos durante mucho tiempo y de hecho eso ocurre en milisegundos, claro está dependiendo del tipo de canal, pero en estos que son sensibles a voltaje permanecen menos tiempo cerrados y vamos a hacer una respuesta muchísimo más rápida que los dependientes de un ligando. Tiene tres cambios conformacionales: cerrado, abierto e inactivo. ¿Cuál es la diferencia? Que de cerrado a abierto es fácil el paso, pero cuando ocurre una inactivación, primero tiene que pasar al estado cerrado y luego tiene que pasar nuevamente abierto. Eso es lo que va a hacer es un potencial de reposo. ¿Cuál es el efecto importante y por qué son estos importantes en la homeostasis celular? Primero, cada canal individual va a permitir el paso de 10.000 a 100 millones aproximadamente por cada milisegundo. Entonces, si tenemos abierto un solo milisegundo aproximadamente 1000 canales, vamos a ver que esto se va a multiplicar de una manera bastante amplia. Sin embargo, ¿sí? ¿Puedo preguntar? Sí. Al anterior. A mí todavía no me queda claro cómo molecularmente se produce, esos receptores funcionan en cuanto a la diferencia entre los voltajes. Es decir, lo que pues tengo entendido a gran esbozo es que cuando el voltajes hablo yo de que tengo mayor concentración, no sé, de cargas positivas con relación a las cargas que están dentro al otro lado de la membrana. Si tengo mayor carga del lado, mayor cantidad de cargas del lado extracelular que el intracelular, entonces por diferencia de esas va a pasar hacia el otro lado, pero molecularmente con los receptores La explicación que dan de por qué un receptor es o no sensible al voltaje tiene que ver con el punto de unión que está altamente fosforilado y cargado eléctricamente. Entonces cuando ocurre una diferencia en la carga eléctrica en el medio en el que se encuentra, él también se carga más y eso es lo que permite la apertura. Es decir, cada vez que detecta un cambio en el voltaje, él mismo cambia su voltaje y eso es lo que hace que se abra. Pero eso sería independiente de... Sí, es que ellos son independientes, exactamente. Ellos son absolutamente independientes. Con solo detectar un cambio en el potencial de membrana se abren. Y por eso son tan rápidos, porque no dependen de nada. Ellos se abren y cierran automáticamente. Bueno, lo otro es que, teniendo en cuenta la consideración del compañero, tienen una respuesta que es de magnitud y duración constante. Son absolutamente independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que sea cual sea la respuesta o sea cual sea el cambio, siempre van a dejar pasar la misma cantidad de iones y siempre van a durar exactamente la misma cantidad de tiempo. Son además tienen un efecto todo o nada, es decir, no tienen una disipación ni en el espacio ni en el tiempo. Es decir, lo que ocurre en un punto, digamos, de una neurona va a ocurrir en todos los puntos de la neurona, a menos que esté interrumpida por un fenómeno mecánico. Pero si eso no ocurre, va a ocurrir exactamente lo mismo en toda la membrana. Además, es importante tener en cuenta que la entrada de calcio produce efectos per se, es decir, el calcio se comporta ya de hecho como un segundo mensajero, entonces no necesita tener otros segundos mensajeros. En cuanto a la estructura básica, casi todos, por no decir todos, están conformados por 4 dominios importantes. Casi todos están relacionados con esa estructura que se ve abajo a la izquierda, que es una estructura alfa. Entonces varias cadenas alfa nos van a terminar formando finalmente el poro, que es lo que se ve a la derecha. Lo que está marcado en amarillo sería el sensor eléctrico, que es lo que está altamente cargado y esa diferencia en la carga es lo que va a permitir su apertura. Lo que está en el sensor en rojo es lo que va a permitir el acople. Sin embargo, como vemos, cada uno de esos tiene 6 dominios transmembrana y esos 6 dominios transmembrana van a permitir un adecuado anclaje a la membrana. Lo que vemos en la parte inferior son los efectos de los anestésicos inhalados sobre esos receptores. ¿Qué es lo que ocurre? Una desensibilización de ese canal. Como ya habíamos mencionado, esos canales son automáticos. Entonces se van a seguir despolarizando, pero con una intensidad muchísimo menor. Y lo que vemos en la parte de la gráfica que está marcada como C, lo que nos está indicando es que una vez ocurre el lavado de ese anestésico inhalado, se recupera completamente. Es decir, sigue funcionando exactamente como estaba funcionando y no se altera completamente a pesar de haber estado expuesto al anestésico. En cuanto a los canales específicamente de sodio, siempre van a tener mínimo una región alfa y mínimo una región beta. Eso lo que va a hacer es que la región alfa va a ser la que tenga el poro, que es la que está representado ahí como en cafecito, mientras que la región beta lo que va a permitir es una modulación de esa región alfa, que es lo que vemos ahí que se abre y que permite la apertura finalmente del canal alfa. El blanco molecular de los anestésicos locales va a ser este, y esa es la importancia en la práctica anestésica. Los anestésicos generales también actúan sobre ellos, sin embargo, lo que necesitan es una concentración alta, a diferencia de lo que necesitaría un anestésico local. Lo que va a hacer es aumentar la tasa de inactivación. Ellos se inactivan normalmente por ser automáticos, pero lo que hacen es que se mantienen en estado inactivo por más tiempo.
El bloqueo finalmente lo que va a hacer y lo que nos interesa es que reduce la liberación de neurotransmisores. Entonces cada vez que bloqueamos un canal de sodio, lo que vamos a obtener es eso, se disminuye la neurotransmisión. En cuanto a los canales de calcio, igualmente tienen un poro en la subunidad alfa, casi todos se comportan igual. Lo que es importante en esto es que tienen muchísimas subfamilias. Los tipo L, que son de los más importantes, los dihidropiridínicos por estar ubicados en el músculo cardíaco, además en tejido endocrino y en tejido neuronal. Hay otros que están ubicados en neuronas como los N, P, Q y R, y los tipo T, que son inactivadores. Básicamente la estructura está representada en la parte inferior, tenemos una subunidad alfa que es bastante grande y una subunidad beta que se va a comportar como la parte inactivadora. Además son sensibles a la inhibición de proteínas G y eso hace que muchas veces una proteína G esté acoplada a un canal iónico y eso permite que la proteína G al estimularse permita la apertura de ese canal de calcio, como ocurre por ejemplo en los opioides y la norepinefrina. Tiene además una tasa de inactivación que es muchísimo más lenta que la del sodio. ¿Eso qué va a hacer? Que entre más calcio con la apertura de un solo canal de calcio que lo que ocurriría con un canal de sodio. ¿Cuál es la diferencia? Que la diferencia en concentraciones entre sodio y calcio va a hacer que una molécula de calcio represente un porcentaje muchísimo más alto de cambio que lo que representaría una molécula de sodio. Además los anestésicos van a estabilizar la forma inactiva, igual que lo que ocurría con los receptores de sodio. Lo que tenemos acá es el modelo nuevamente, tenemos un modelo de compuerta que se comporta como un sistema que está abierto, que está cerrado, que está inactivo. Entonces básicamente eso es lo que hacen los anestésicos, mantienen ese estado de fase inactiva o cerrada. En cuanto a los canales de potasio, que son sensibles a voltaje, tienen unas porciones conductoras que tienen forma de embudo, que es lo que está representado ahí, y esa forma de embudo siempre va a estar hacia la parte intracelular. Además son múltiples y cada uno tiene una función específica, por eso es que están representados en colores diferentes. Hay unos que son rectificadores retardados, que es lo que ocurre en el miocardiocito, que son los que mantienen el potencial de acción tanto en la neurona como en el miocardio. Hay unos canales tipo A que son unos puntos generadores de impulso. ¿Eso qué quiere decir? Que esos están ubicados específicamente en las dendritas y eso hace que se despolarizan muchísimo más rápido. Son más sensibles a los anestésicos, entonces estos requieren una concentración más alta de anestésicos que lo que necesitaría un canal de sodio o un canal de calcio y se mantienen casi siempre funcionando. La salida de potasio entonces también es importante tener en cuenta que está limitada por magnesio y por tanto todo trastorno hidroelectrolítico que incluya trastornos del magnesio casi siempre va a incluir trastornos del potasio. Además de eso las poliaminas, la presencia de poliamina va a hacer que el canal se mantenga cerrado. En cuanto a canales iónicos dependientes del ligando, pasando al segundo grupo grande, a la segunda subfamilia, tenemos por ejemplo los ionotrópicos como el canal nicotínico, que tiene una activación que induce la despolarización del músculo estriado o el músculo liso, dependiendo de cuál estemos hablando. ¿Cuál es la importancia de este? Que lo que hace es una transmisión sináptica muy rápida. Porque los otros que son los metadotrópicos lo que van a hacer es que se van a dirigir a un segundo canal y ese segundo canal es el que va a permitir la entrada del ion, como ocurre por ejemplo en el receptor beta. Ya lo mencionaba ayer que un receptor beta es un receptor acoplado a proteína G, pero ese no es el receptor efector. El receptor efector termina siendo el canal. Por tanto son más lentos porque requieren muchísimo más tiempo para ejercer su efecto. En cuanto a las familias ionotrópicas, pues esto es una información bastante densa, pero únicamente sería por mencionarlo. No creo que nadie se aprenda eso menos que sea farmacólogo. Hay 5 tipos. Primero el ASA-CIS, entre los que están incluidos los receptores de acetilcolina, están incluidos los de serotonina, los GABA y los glicina. Los segundos los activados por glutamato como el N-metildiaspartato, el AMPA y el kainato. Los P2X que son activados por ATP extracelular, los receptores de potencial transitorios y los activados por nucleótidos cíclicos. En cuanto a los receptores de ASA-CIS, lo importante de ellos es que requiere la unión de al menos 2 ligandos, que es lo que sucede por ejemplo con los receptores de acetilcolina tipo nicotínicos. Si no tiene 2 ligandos, el canal no se abre. Lo que ocurre con el receptor de glicina es que son inhibidores permeables y eso lo que hace es que activa la nocicepción, por eso ellos son importantes. Están activados por alcohol y por anestésicos volátiles. Entonces ese sería un punto final que no se ha demostrado todavía, pero podría ser un punto de estudio para poder brindar analgesia al paciente, aunque todavía está en estudio. Los receptores de serotonina son excitatorios, son permeables a cationes y tienen la particularidad de que estimulan el vómito. Por tanto, al bloquear un canal de serotonina lo que podríamos lograr sería disminuir la tasa de vómito, que es lo que usualmente hacemos nosotros. En cuanto a los P2X, son de los menos estudiados, están activados por ATP extracelular. Entonces la función del ATP no sería únicamente metabólica, sino activadora de canales también. Están implicados en el dolor crónico, en la resolución ósea y en la presión arterial. Este también entonces sería un blanco molecular para el manejo del dolor crónico en los pacientes, aunque no está demostrado aún. Es importante tener en cuenta que está muy conservado entre especies. ¿Eso qué quiere decir? Que evolutivamente casi todos los seres vivos tienen estos canales.
En cuanto a receptores de glutamato, son importantes tanto en las neuronas como en la comunicación con la glía, teniendo en cuenta la importancia de la glía como un tejido inflamatorio. Es decir, cada vez que se estimula un receptor de glutamato, lo que vamos a hacer es producir inflamación del tejido neuronal. Importante, el glutamato no cruza la barrera hematoencefálica, por tanto el glutamato que está estimulando estos canales es producido per se en ese sitio. ¿Qué es lo que se ve en la gráfica de la derecha? El glutamato finalmente por su metabolismo termina convirtiéndose en GABA, estimulando todos los canales. Tiene la importancia de que disocia el rol metabólico del de neurotransmisor, es decir, cuando se empieza a producir glutamato no se diferencia si es por un papel metabólico que está jugando o si es por el papel de neurotransmisor, y termina siendo las dos cosas, por tanto termina siendo dañino. Está originado de la glutamina o del alfa-ketoglutarato, por tanto esta se puede obtener de una manera tan sencilla como por el metabolismo de la glucosa. Termina estimulando los receptores AMPA, los receptores de kainato y los receptores N-metildoaspartato, por tanto también están implicados en el manejo del dolor. Todos son tetraméricos y esa es la particularidad que tienen. Aquí tenemos los tres tipos de receptores que ya había mencionado. Todos funcionan como una transmisión excitatoria rápida del sistema nervioso central. Ya hemos visto que los rápidos son los ionotrópicos, los lentos son los metabotrópicos. Se caracterizan por su velocidad, son muy rápidos, son quizás de los canales más rápidos que hay. Cuando se hace estudios ratones knockout para estos genes aumenta la sensibilidad a los anestésicos. Sin embargo, en ausencia de anestésico estos ratones se comportan entre comillas de forma normal, aunque estudios en humanos pues no serían éticos. Además es importante porque media la despolarización de la membrana. En cuanto a los receptores kainato, pueden coexistir junto con los AMPA, pero nunca van a trabajar juntos. Es decir, pueden estar presentes en la misma neurona, pueden activarse al tiempo, pero eso no quiere decir que tengan un efecto sumatorio. El principal agonista sería el ácido caínico, sin embargo comparte agonistas con el receptor AMPA, que es lo que se ve en la parte inferior. Todos pueden ser estimulados por el glutamato, y esa es la importancia del glutamato en el sistema nervioso central. La principal función de estos receptores de kainato estaría entonces en el hipocampo, y por tanto están asociados con las emociones. Nuevamente sería un blanco molecular para el manejo del dolor. En cuanto a los receptores N-metildoaspartato, y ya como punto final de esta entrega, que es un poco difícil de masticar, sería una opción complementaria y sumatoria a los receptores AMPA. Tienen una altísima afinidad por el glutamato, son los canales más afines. Ayudan a determinar la fuerza de conexión sináptica, es decir, entre más receptores N-metildoaspartato haya, mayor es la fuerza de conexión en la sinapsis. Eso es lo que hace que se expresen muchísimo más estos receptores cuando hay una exposición crónica a los opioides. Eso lo que va a hacer es aumentar la sensibilidad al dolor. Puede funcionar además como excitatorio o como inhibidor según el punto donde esté ubicado, pero específicamente en el sistema nervioso central nos interesa más la fase excitatoria. Entonces, y como conclusión del blanco molecular, inhibir el N-metildoaspartato lo que va a hacer es reducir la neurotransmisión inhibitoria, y para eso sería importante esto. Es lo que mencionaba, pues la clasificación grande los pone como ionotrópicos o metabotrópicos, según el punto de acción donde haya, pero finalmente todos terminan haciendo exactamente lo mismo, solo que unos son más rápidos y otros son más lentos. No digo por la selectividad con el electrolito. Tiene que ser. ¿Algún comentario, aporte? Sí, el término de conductancia en cuanto a la membrana se manejaría igual, porque es que conductancia definido es como pertenece a resistencia, ¿no? Sería el inverso de la resistencia. No. Pues una cosa puede conducir cuando la resistencia baja, ¿se me entiende? No, en flujo, conductancia es una propiedad de la misma sustancia que está dando que está llevando la corriente. Sí. Que ofrece resistencia a la misma corriente. Sí. Sí.